Bueno, pues os deseo a todos que tengáis un feliz domingo. Se me ocurre haceros una pregunta. ¿Conocéis a alguien que les sea fácil amar a los enemigos? Porque yo desde luego no he conocido a nadie. He encontrado de todo, pero y en 10 años casi de cura, pero no he conocido a nadie que me diga qué fácil es querer a los enemigos. A los enemigos lo primero hay que identificarlos, ¿vale? Identificarlos. El enemigo no es solo pues aquel que va contra la iglesia o la ideología de turno, ¿no? Más en concretamente tenemos que ver pues que el enemigo en este sentido bíblico es aquel que tenemos cerca y que nos cuesta querer, que se convierte en enemigo nuestro, ¿no? No porque pues nos odie o le odiemos, es una persona pues que nos cuesta tratar, o nos cuesta perdonar, o por cosas del pasado, bueno. Entonces todos tenemos pues personas que nos cuesta querer, todos tenemos enemigos en este sentido, ¿no? Una señora me dijo una vez, yo no tengo enemigos. Digo, ¿cómo es posible? Dijo, porque ya se han muerto todos, ¿no? Bueno, pues salvo eso, que puede ser, ¿vale? Todos tenemos personas que nos cuesta querer y que nos cuesta tratar. Entonces, lo que nos hace ver este evangelio es que es imposible cumplir el evangelio y vivir el evangelio en nuestras fuerzas. Una tentación siempre es llevar la palabra de Dios al mero cumplimiento, a cumplo. Hay personas pues más virtuosas que lo pueden cumplir todo muy bien, ¿no? Pero cuando llega el Sermón del Monte, pues es bastante extenso, ¿no? Nos lo narra Mateo, Lucas, bueno, pues vemos que por muy virtuoso que sea uno, el Señor llega a tal nivel y nos habla de tal nivel de conversión del corazón que es imposible que nadie en sus fuerzas, por muy bueno que sea, por muy virtuoso que sea, cumpla todo a la perfección, ¿no? Entonces nos viene a recordar hoy la palabra de Dios que no es cuestión de cumplimiento y de mis fuerzas poder hacer las cosas, ¿eh? Que hay cosas pues que no puedo, personas a las que me cuesta querer o a las que me cuesta perdonar, ¿no? Que es Dios el que hace las cosas, ¿no? Y frente a esto, pues yo quería como preveniros pues de una tentación bastante común, que es la tentación del idealismo, ¿vale? ¿Qué es el idealismo? Idealizar las cosas, ¿no? Entonces, pues a lo mejor tenemos una idea ideal de lo que es la vida, ¿no? Por ejemplo, la familia ideal, ¿no? ¿Cómo es la familia ideal? Pues una familia, un padre, una madre que se quieren muchísimo, unos hijos pues perfectamente alineados, que se portan muy bien, ¿no? Podemos pensar en el trabajo ideal, ¿no? Pues ese trabajo en el que no hay ni un solo problema, ni una sola historia, ¿no? Cualquier ámbito de la vida, ¿no? El matrimonio ideal, ¿no? Cualquier ámbito de la vida, ¿no? Y podemos tener una idea ideal, ¿no? Bueno, no es malo tener, oye, una idea de lo que a uno le gustaría, pero lo malo es cuando esa idea nos empieza a dañar, nos empieza a hacer daño. ¿Por qué? Porque yo veo lo ideal, veo mi vida y digo, mi vida no es esto. Y como no es esto, y ando comparándome con la vida ideal que me gustaría, ¿vale? Esto también pasa a nivel de cuando comparamos nuestras vidas con otras vidas, cuando comparamos mi familia con otras, mi matrimonio con otros, mi historia con otras historias, ¿no? Y entonces eso es una fuente de sentirse fatal siempre. ¿Por qué? Porque, joder, es que yo si tuviera la vida que tienen estos, si tuviera la facilidad que tienen estos, si tuviera... Y luego no sabemos, porque la realidad es que cada uno tiene una lucha y cada uno tiene una historia, y es verdad que hay gente pues, que puede tener más facilidad en la vida, pero también es verdad que hay muchas cosas que vemos en otros en los cuales nos comparamos y como que nos hacemos daño, nos cogen ahí los demonios y nos hacemos daño porque mira, porque tú no tienes eso, porque tu vida no es así, porque tú no eres así, porque tú. El demonio, recordar que es el acusador, ¿vale? Pues nos acusamos sin conocer pues otras cosas que hay detrás. La realidad es que las cosas ideales pues no existen, ¿no? No existen más que en nuestros pensamientos y en nuestros castillos en el aire, ¿no? Pero no existen, ni siquiera las vidas de los santos son vidas ideales, ¿no? Uno a veces ve las vidas de los santos y dice, uy, qué maravilla y qué buenos son. Y es verdad, qué buenos son, qué bueno es Dios que les ha tocado
y les ha cambiado la vida, pero en las vidas de los santos aparecen grandes dificultades, grandes debilidades, grandes pecados, ¿no? Leyendo este evangelio me acuerdo siempre, por poneros un ejemplo, valdrían muchos, de Santa Teresita, ¿no? que murió a los 23 años, monjita en un convento de Francia, que pues después de muerta se vio que a la hermana que más se esforzaba en tratar bien y a la que mejor trataba del convento, pues le costaba un montón tratarla, no podía, ¿no? Y eso se desveló pues en sus escritos, ¿no? Y parecía que era pues muy virtuosa, ¿no? Ella decía, no, Dios me ayuda a quererla. Bueno, pues frente a los idealismos, a idealizar la vida de otros, a idealizar lo que mi vida debería ser, ¿vale? Cuidado, porque Dios nunca habla en condicional, ¿vale? El verbo condicional, la conjugación condicional de los verbos, debería, 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 debería. En el Evangelio no aparece nunca Jesús diciendo deberías, 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 ¿no? Dios no habla con el debería, eso es una cosa nuestra, deberíamos, deberíamos, ¿no? Dios no habla así, ¿no? No le dice a la samaritana, es que deberías, ¿no? No le dice a la mujer adúltera, es que deberías, ¿no? No le dice al Mateo, ¿no? Al publicano, es que deberías, ¿no? No, el Señor se acerca a la realidad concreta de esas personas, de esos que están destruidos, de esa mujer que le han usado 5 hombres, de esa mujer que ha roto el matrimonio, adulterado, de ese hombre que está robando a los suyos y que es un ladrón, ¿eh? Y llega y en su realidad concreta dice, te quiero, sígueme, sígueme, un camino de sanación, un camino para decir no al pecado, el cual yo te perdono. Y esta es la clave, frente a los idealismos que tenemos a veces de lo que debería ser la vida, que nos machacan, que nos hacen compararnos y que nos hacen mucho daño, hay que ver que Dios, hay que recordar siempre que Dios entra en la historia concreta, que Dios no habla moralizándonos, deberíamos, 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 sino que entra en la historia concreta. Para que Dios actúe hay que abrirle la historia concreta que uno tiene, ¿no? Pues que a mí me gustaría ser así, pero soy tal. Hay que abrirle la intimidad, ¿no? La intimidad pues es aquello que solo conocemos nosotros y personas que llamamos íntimas, amigos íntimos o el matrimonio, la intimidad del matrimonio, ¿no? O la intimidad que tenemos con Dios. Eso es lo que hay que abrir. Y ahí están pues todo lo que en la intimidad de cada persona está lo que nos destroza, lo que anhelamos, ¿no? Los pecados, están las cosas que no contamos a nadie. Es que si la gente supiera esto, no me iban a querer. Es que si la gente supiera que soy así, no me iban a querer. Es que si la gente supiera que en mi familia pasa esto, y que no es la familia ideal de la revista del pronto, no me iban a querer. O cómo me iban a querer, o me van a señalar, o me van a juzgar. Claro, esto viene porque a veces nos señalamos y nos juzgamos y pues en la vida de los demás y por ahí nos hacemos mucho daño, ¿no? O es que si la gente supiera cómo soy en realidad, ¿no? Hay quien vive vidas que no quiere, ¿no? Que no quiere y se apunta a modas que no son, se mete en ideologías que hacen daño, máscaras, ¿no? Para que me quieran. ¿Por qué? Porque todos queremos que nos quieran. Y mercadeamos con el afecto, comerciamos con el afecto para que me quieran yo a cambio, para que me quieran yo hago esto, para que me quieran yo... Buena noticia del Evangelio es que Dios te quiere como eres, que Dios te quiere en tu realidad de pecado, en tu realidad de herida, que Dios te quiere como eres, que estás bien hecho, que tu vida está bien, que Dios es el Señor de tu vida, de tu historia, el que puede hacer pues de eso malo un camino al cielo, porque Dios, para llevarnos al cielo, no se sirve de lo virtuosos que somos, porque eso podría ser cosa nuestra. Hay gente más virtuosa que hace mejor todo, ¿vale? Pero ¿qué pasa con los débiles? ¿Qué pasa cuando no podemos? Yo a veces, ¿qué pasa? Yo soy pecador, ¿no? Cuando con nuestros pecados, cuando no podemos cumplir las cosas, ¿qué pasa? Quedaríamos fuera de la iglesia. El Señor no da por perdido a nadie, no te da por perdido a ti, no da por perdido a nadie, pero tenemos que abrir nuestra realidad al Señor, tenemos que abrir nuestra realidad a Dios. Y mirar nuestra realidad y aceptar la realidad. La realidad es que soy un desastre. La realidad es que mi familia es un desastre. La realidad es que tengo este problema en mi matrimonio. La realidad es que esto me está haciendo polvo. La realidad es que tengo una cruz que quiero tapar y no quiero aceptar. La realidad es que no sé quién soy, me comporto, ¿no?, de esta manera para que me quieran. Y eso es agotador. Eso es lo que se llama huir hacia adelante, ir tapando, ¿no? Y el Evangelio es al revés, es destapar, destapar, destapar.
Qué bonito, ¿no? Fijaros, Adán y Eva, después del pecado, como les da tanta vergüenza, nos dice el libro del Génesis, se tapan, ¿no? Y se hacen unos trajes ahí con hojas, ¿no? Y se esconden de Dios. Y Jesús al revés, le quitan todos los ropajes, ¿no? Se destapa totalmente y no se esconde, sino que muere perdonando a los enemigos. Pues ser cristiano es, frente a eso que nos dice la concupiscencia, la consecuencia del pecado original, taparnos, escondernos, tratar de llevar como una doble vida, o tratar de que esto no se sepa, tratar de... Es al revés, es presentarle a Dios lo que hay, es tratar de seguir el camino de Cristo y dejar atrás el camino de Adán. Por eso a Cristo le llaman y es llamado el nuevo Adán y la perfecta humanidad. Ser cristiano es dejar de comer del fruto de ese árbol que nos dice vas a ser como Dios y tú el Dios de tu vida y crearte una imagen, un ídolo para que todos vean lo que eres y una historia que al final no es verdadera, para comer de otro árbol, que es el árbol de la cruz, que tiene un fruto, que es Cristo, al que comemos en la Eucaristía. Todo el mundo tiene una cruz, pero no todo el mundo acepta la cruz. Todo el mundo tiene una cruz, pero no todo el mundo la reconoce. Todo el mundo tiene una cruz, pero no todo el mundo está dispuesto a abrir esa cruz. Y por eso a veces no termina uno de avanzar y siempre está con las mismas cosas, ¿no? Pues Dios ha venido a llamar a las personas como somos. Ha venido a llamar a cada uno de nosotros. No nos da ninguno por perdido. Nos quiere tal y como somos, El pecado lo perdona y nos llama a seguirle. Y para que Dios actúe, pues eso se tiene que ver en la realidad concreta. Si yo por mis fuerzas hago las cosas muy bien, siempre quedará la duda, si lo he hecho yo o lo ha hecho el Señor. Pero si yo, que soy un desastre, que en esto no puedo, que esto me tiene destruido, que esto me tiene roto en mi historia, que esto me tiene hecho polvo, resulta que soy feliz y que puedo ser feliz porque la cruz la lleva con Él, ahí no hay duda de que es Dios el que está actuando en la historia. Pues esta historia termina en el cielo, hermanos. Pidamos a Dios que con lo que somos, desde la realidad de la que somos, nos lleve al cielo, que no nos guardemos nada para nosotros, que todo se lo podamos abrir. Amén.